Bienvenido a otra nueva receta, así que el día de hoy estaremos haciendo este rico y delicioso mix de marisco, así que no te muevas de este video y empecemos inmediatamente con los ingredientes para hacer este rico y delicioso mix de marisco, así que empecemos. Pues aquí ya tengo mi marisco o mix de marisco que ya tengo aquí súper decongelado. Estos son los que vienen congelados. Tú puedes utilizar frescos si tú quieres o lo que tú tengas. Estos son los que yo tengo. Estos son los que puedo utilizar que vienen aquí sumamente variados. Hay calamares, hay camarones, hay pulpo y demás. Así que siempre lee la parte de atrás que te va a decir también el tiempo de cocción para que no pases o sobrecocines tus mariscos. Así que yo voy a utilizar estos. Y también he colocado un poquito más de camarones, así que tú puedes agregar la cantidad o lo que tú prefieras en tu mix de marisco. Así que empecemos inmediatamente con los demás ingredientes. Aquí voy a utilizar un poco de ají morrón verde, también tengo el rojo, tú puedes utilizar el verde o el que tú prefieras. Tengo un poco de tomate, tengo también aquí jugo de limón, tengo un poco de cilantro, tengo también aquí cebolla roja, tengo orégano, tengo pimienta, tengo un poco de ajo, tengo un poco de sal. Voy a utilizar también aquí esta salsa de tomate o pasta de tomate, la que tú tengas. También este sazón Goya, eso es opcional. Si te gusta agregarlo, a mí me encanta agregarlo para que le dé un poquito más de color y quede sumamente delicioso. Así que siempre recordarte que ahí debajo verifique detalladamente todos los ingredientes que te dejo en la cajita de información para que no te quede uno y otro. Así que empecemos. Pues vamos a empezar agregando un poco de aceite en donde vamos a hacer esto súper y delicioso que yo sé que te van a quedar deliciosos estos mariscos. Así que vamos a colocar aquí nuestro ajo. Recuerda que no queremos que se nos queme porque lo que vamos a hacer aquí es nuestra salsa para entonces colocar nuestros mariscos. Así que a fuego medio vamos a empezar a colocar nuestro ajo y demás ingredientes. Como te dije, yo estoy utilizando estos dos pimentones, tanto el rojo como el verde, pero tú puedes utilizar el que tú tengas o el que tú prefieras. Así que vamos a buscar en la nevera para utilizar el que tú tengas y utilízalo. Así que voy a utilizar aquí mi cebolla, el pimentón rojo, como ya tuviste, el pimentón verde y nuestro ajo. Y vamos a ir moviendo constantemente hasta que esto vaya tomando sabor. Así que vamos a colocar ahora mi tomate. Inmediatamente esto lo vamos a dejar sofreír por 4 o 5 minutitos, moviendo constantemente porque como te dije vamos a hacer nuestra deliciosa salsa. Y ya luego, como tú ves aquí, ya mis vegetales están casi listos, así que voy a agregar aquí mi orégano y conjuntamente mi poco de pimienta y un poco de sal. La sal la agrego en 2 etapas, como ya tú puedes ver ahora, para que no me vaya a pasar de sal. Así que te recomiendo utilizar los ingredientes poco a poco para que si tú vayas midiendo la cantidad que quieras utilizar o poner. Aquí voy a agregar mi sazón Goya. Como te digo, esto es opcional si tú quieres agregarlo porque con la pasta o la salsa de tomate es suficiente, pero me encanta agregarlo porque le da un color y un sabor diferente a los mariscos o a cualquier comida que tú quieras utilizarlo. Así como ya tú puedes ver, ya nuestra salsa va tomando forma, así que ahora va a llegar el momento de colocar la cantidad de agua necesaria para hacer nuestra salsa. En este punto vamos a dejar aquí que cocine un poquito y luego vamos a agregar la cantidad de agua. La cantidad de agua que tú vas a colocar aquí en esta salsa va a depender mucho de la cantidad de marisco que tú vayas a hacer o la cantidad de salsa que tú le quieras dejar a tu marisco con lo que tú vayas a acompañar estos deliciosos mariscos. Así que yo voy a colocar aquí un promedio de 1,5 tazas. Veo que aquí está bien, pero me hace falta un poquito más de sal, de agua. Así que voy a hacer un poquito más de salsa. Así que tú vayas colocando la cantidad de agua de acuerdo a la cantidad de marisco que tú vas a hacer. Así que aquí he colocado aproximadamente 1,5 tazas de agua. Así que vamos a dejar que esto cocine por 2 o 3 minutitos. Ya esto está súper delicioso, así que vamos a probar. Ya lo he probado y voy a agregar los demás ingredientes y mi marisco. Así que ve probando. En este punto voy a agregar los mariscos. Recuerda que los mariscos se van a cocinar de acuerdo a lo que diga tu empaque, 7 o 10 minutos o a tu gusto. Así como tú puedes ver aquí, ya están colocados mis mariscos. Ya tú puedes ver la cantidad de salsa que es suficiente que le he dejado a mi gusto o a cómo tú vayas a acompañar
tu marisco. Así que vamos a dejar aquí que esto cocine de 3 a 5 minutitos, porque recuerda que va a depender mucho de los mariscos que tú estés utilizando, o como diga tu empaque. Esto no lo voy a cocinar mucho porque son rápidos que se va a cocinar nuestro marisco. Así que ya aquí está perfecto en mi salsa. Lo voy a dejar aquí que cocine 2 o 3 minutitos y la te sigo mostrando. Pues ya pasado alrededor de 4 minutitos ya esto estaba hirviendo, así que voy a agregar el poco de pimienta y el resto de sal. Por eso te digo, voy haciéndolo poco a poco para que vayas midiendo y vayas probando a este punto que le hace falta. Aquí voy a agregar un poquito de adobo que se me olvidó mencionarte al principio, por eso te digo, bien, verifica la caja de información que te dejo detalladamente todos los ingredientes. Así que en este punto ya esto lo he probado, por eso te digo, voy haciéndolo poco a poco para que vaya midiendo el punto de sal y demás. Aquí ahora voy a agregar el limón. Tanto el limón como el cilantro lo dejo para el punto ya cuando vaya a estar, ya después que es dado el toque con los demás ingredientes, que la pimienta, el orégano y la sal. Así que en este punto coloco mi poco de limón, como ya tuviste, y agrego mi poco de cilantro, porque ya esto casi mente estás. Este sí que lo estoy haciendo como en el punto medio, ya después que han pasado 4 minutos, agregado mi limón y agrego mi cilantro. Así que ve haciéndolo como tú prefieras o como te guste. Esta es la forma que yo lo hago y quise compartirla con todos ustedes. Así que agrego aquí ya todos mis ingredientes, vuelvo a probar y ya esto está perfecto, así que no tengo que agregarle más nada. Ya como tú puedes ver aquí, ya esto está listo para servir. Mira la salsa como ha quedado, así que te recomiendo no dejarlo cocinar de más e ir probando poco a poco todos los ingredientes. Así que retiramos del fuego. Pues estás listo para ver, mira cómo ha quedado este mix de marisco. Esto está, Dios mío, que ha quedado súper delicioso. Así que te digo, ve detenidamente el video, y si se me olvidó explicarte algo en el video con mi voz, siempre verifica la caja de información ahí debajo para que vea los ingredientes y alguna nota que te dejo en este y todos los videos y todas las recetas que estamos compartiendo aquí en el canal. Mira la salsa, como te digo, aquí va a depender mucho la salsa que tú quieras dejarle a tu marisco o la cantidad que tú vas a hacer y la cocción. Así que no lo sobrecocine para que te quede súper delicioso tu mix de marisco. Así que vamos a servir. Mira cómo se ve. Apuesto que si estás viendo esta receta, ve corriendo, anotas los ingredientes y hazla. Así que te espero que te quede súper delicioso. Mira los calamares, mira los camarones, todo ha quedado perfecto y el sabor está exquisito. Así que esto tú lo puedes acompañar con lo que tú prefieras y darle un toque de limón ahí a tu gusto extra. Así que coloca la cantidad de limón que tú quieras agregar a tus mariscos, que siempre no puede faltar ese toque de limón. Y si quieres acompañar este súper delicioso mix de marisco con un poco de arroz, así que colócale ahí y dale ese placer a tu boca con este súper delicioso marisco que quise compartirle con todos ustedes. Siempre recordarle que trato de compartir la forma en que yo lo hago, así que espero que te sigan gustando cada una de nuestras recetas. Y si no te has suscrito, ahí en el botón rojo suscríbete, es gratis, para que no te pierdas estas y demás recetas que con mucho amor y cariño estoy compartiendo aquí en el canal. Así que siempre recordarte que me dejes un comentario o una sugerencia, que para nosotros es importante siempre escuchar tus opiniones constructivas que quieras aportar aquí en el canal. Así que nada, espero que te haya gustado esta receta y nos veremos en otro próximo video. Bye, hasta la próxima. Rico.